Bueno, ya están aquí las hormigas de Pablo Cambronero para averiguar mucho más de dónde van sus impuestos. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Albert. Pues feliz semana y encantado de estar contigo. Empezamos la aventura. Saben que Pablo es policía nacional, y fue un diputado el que más trabajó en el Congreso durante años, y miras con lupa cada resolución, por ejemplo, del Boletín Oficial del Estado, del Consejo de Ministros, y has descubierto un nombre que no le sonará a nadie, pero donde van 600 millones de euros de dinero público al año. La cifra es brutal, debería al menos publicarlo para que sepamos dónde va la pasta. ¿Qué es el Fonprode? ¿Qué es esto? Bueno, pues el Fonprode, con la investigación que ya estábamos haciendo de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues parece que dentro de la AECID, que como ya te comenté en otra ocasión, estaba muy al principio de la punta del iceberg, pues parece que dentro de la AECID hay un organismo que es un fondo que se ayuda también se hace supuestamente para la promoción de cooperación al desarrollo. Es un fondo que se dedica a dar créditos de Estado a Estado, con condiciones muy ventajosas, por no decir sin ningún tipo de interés, Sí. A fondos de inversión, a banca y a organizaciones internacionales, incluyendo ONGs. La cantidad de dinero que nos sale... Siempre de fuera de España, ¿no? Siempre fuera de España, no se invierte absolutamente nada. Si algo alude al Mediterráneo, ya sabemos que no se va a distribuir en nuestras costas. La cifra es brutal, 600 millones en un año en créditos, pero también en financiación directa. Tengo datos que tú me aportas del año 2023 y esto va a bancos, va a estados y va a ONGs. ¿Tanta pasta? Pues así es, la pasta que ellos admiten en su web, cuidado, esto está sacado de la propia web de AECID y el Fonprode, la pestañita Fonprode. Es cierto que cuesta encontrarla, que hay que investigar un poquito dentro de la web, pero se encuentra y salen los cuadros que he subido a la red social X. Son 600, muy cerca de 600 millones de euros en 2023, que fue un año en el que repartimos muchísima pasta, justo recién salidos de la crisis COVID, parece que nos sobraba el dinero. Y otros años, aunque han sido cantidades menores, no por mucho dinero. Es decir, que podríamos calcular que de media los últimos 4 años, que es el cálculo que estoy haciendo, son 2.400 millones de euros. Más los 1.832 de la AECID, por otro lado, ya empezamos a hablar de cantidades insidiosas de dinero en 4 años que, de nuevo, estamos en la misma, Albert. No tenemos una clara justificación de a qué se dedican o a dónde van o quién se beneficia de este dinero. Es que la cifra es mareante. Por ejemplo, pone para operaciones de inclusión financiera. ¿Y quién aparece en primer lugar? República Dominicana. En segundo, Panamá. Luego está Senegal y Paraguay. ¿Hay alguna ayuda española que no termine en República Dominicana, Pablo? Porque esto es... Cada semana acabamos hablando de República Dominicana y no es el país más pobre de la Tierra, ¿no? En absoluto, no es el país más pobre de la Tierra. De hecho, su vecino Haití es muchísimo más pobre, que comparten fronteras y no reciben ni una cuarta parte. Haití, tú me contaste que les pagamos los preservativos. Sí, y pegatinas. Preservativos y pegatinas. Por el valor de 20 y tantos millones de euros, creo recordar, si no me falla la memoria. O sea que han de estar... A lo que realmente necesitan, como estamos viendo. Pero República Dominicana es compulsivo, Albert. Es todo lo que tú mires en cooperación internacional al desarrollo tiene un destino preeminente siempre. Fíjate que en estos cuadros que ha subido de la Fonprode, no tenemos muchos países en sí. No hay muchos países beneficiarios. Sin embargo, aparece República Dominicana y aparece Panamá. Recordemos, calificado por la Unión Europea como un paraíso fiscal. Con cantidades millonarias. Aparece Panamá,
Sí, es muy probable. Oye, vamos a cifras, porque hay un cuadro, están viéndolo los amigos de YouTube, lo que has colgado en X y que reproducimos aquí. Por ejemplo, 100 millones al año al Banco Europeo de Inversiones. Y pone, para especificar algo más, cuenca sur del Mediterráneo. A ver, ¿qué país de la cuenca sur del Mediterráneo se lo ha llevado? Argelia no creo. ¿Marruecos quizá? Desde luego, con Argelia hemos dejado pocos amigos. Este presidente nuestro, desde las operaciones de gas y desde el hermanamiento con Marruecos, parece que ha llevado a cabo, ya sabemos que no va a acabar en Argelia ese dinero. Sabemos que muy probablemente acabe también en Marruecos, puesto que en Marruecos también va gran parte del dinero en inversión internacional. Y bueno, pues ya sabemos cuáles son los destinos preferentes del dinero público en cooperación al desarrollo. Parece que en la cooperación al desarrollo solo existen los países amigos de este gobierno. En el resto de países que son infinitamente pobres, parece que no hay cooperación al desarrollo, o al menos no nos interesa. Hay que recordar... Organización de Estados Iberoamericanos. Aquí hay dos partidas, ¿no? Sí, muy curiosas. Aquí hay partidas muy curiosas en Estados Iberoamericanos. Hay que recordar que la OEI es una organización internacional que ha sido muy polémica también por mostrar su tibieza o incluso a veces su apoyo a dictaduras como la de Venezuela. Hay que decirlo claramente, puesto que hay muchos países como El Salvador y otros países como Argentina que le han recriminado a esta organización a la que tanto dinero damos, que no damos una cantidad de dinero bastante potente, que no haya condenado las dictaduras en sí y que sea un poquito pues coartada de también la dictadura cubana, venezolana y de lo que se está fraguando también en Nicaragua y Colombia. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí unas cantidades de dinero, flujos, que supuestamente parecen inversiones, porque realmente el Fonprode se dedica a invertir, sí. Pero por lo que estamos viendo no sabemos muy bien en qué invierten o en qué revierte ese dinero a los fondos públicos españoles. Vemos que en absolutamente nada, puesto que al final es más de lo mismo, es más donación. Es que además estamos hablando de organismos internacionales que yo a lo mejor puedo entender que haya que dar una cantidad, pero 100 millones al Banco Europeo. Y luego, la más brutal de todas, si hay agricultores españoles viéndonos, escuchen atentamente. Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Le acabamos de dar, año 2023, 300 millones de euros, o sea, casi 1 millón al día. ¿Qué es esto? Muy buena pregunta. Y esta es la cantidad que destina el Fonprode de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Solo de este organismo, 300 millones en 2023. Cuidado que hay más riegos a estas organizaciones internacionales y realmente no tenemos una constancia clara de a qué se dedican, puesto que hemos visto que hay programas en determinados países, pero no vemos la concreción de ese dinero, no vemos la línea continua que tiene que ser la gestión del dinero público en invierto, gasto, aprovechamiento. No lo vemos y por algo creo que es. Bueno, la sede está en Roma, pertenece este Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola a la ONU, es decir, están bajo el paraguas de Naciones Unidas y dicen que actúan en Uzbekistán, Armenia, Ecuador y Guatemala y que se dedican a crear, fíjate, la explicación ya da miedo, a crear comunidades rurales que sean dinámicas, inclusivas y sostenibles. Parezco Begoña Gómez, ¿verdad? Es lo de siempre, con enfoque de género, solo ha faltado el enfoque de género, lo demás estaba todo. Es lo de siempre, Albert, es la marea terminológica vacía que lo que esconde detrás es riesgos económicos, a Dios sepa quién y para qué, y que no reputa en beneficio ni del Estado receptor, ni por supuestísimo del Estado que lo dona, que somos nosotros con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos un problema, tenemos un claro problema. Yo creo que un Dodge aquí, una motosierra de Milei aquí,
generaría una cantidad de escándalos que sería, vamos, tendríamos que abrir juzgados especializados, creo. Seguro. Qué difícil es, Pablo, explicarle a la gente que no hay 200 millones para los enfermos de la ELA en España y sí hay 300 para este Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, ¿sabes? Es muy difícil, ¿eh? Es muy jodido, Albert, y sobre todo, como tú también sabes y como me has seguido un poquito la trayectoria, he estado muy metido en temas sanitarios, sobre todo financiación de medicamentos. Y qué es difícil es explicarle a la gente cuando te alude en redes sociales, cuando tú publicas algo, decirle que, por ejemplo, un medicamento contra un cáncer infantil terrible, pues no ha sido financiado por su elevado precio, dicho por el propio ministerio. Es muy difícil explicarlo, sobre todo cuando tú ves los precios de esos medicamentos y luego ves en qué se va el dinero. Las cantidades son infinitamente mayores, las cantidades que se van a destinos que no tenemos ni idea de para qué sirven, y sin embargo nos dicen que no pueden financiar un medicamento contra el cáncer infantil. Me parece insidioso, me parece increíble, me parece repugnante. Y desde luego, en el tiempo que me queda de vida, voy a seguir denunciando todas y cada una de esas situaciones porque creo que es lo más injusto y lo más indigno que se puede producir dentro de lo que es un Estado que debería preocuparse de la gente que paga impuestos y de los que no pagan. O sea, se debería preocupar de sus propios ciudadanos. Bueno, yo te doy una pista para que tires del hilo con tus hormiguitas. El presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola del que me hablas, que pertenece a la ONU, 300 millones al año, es de Madrid, es español y se llama Álvaro Lario. A partir de ahí es muy joven, tira del hilo a ver dónde va el dinero, que sería un detalle que nos lo contaras. A ver si... ¿Sabes qué pasa, Albert? Que las hormigas son un poquito, vamos a decirlo así, compulsivas y un poquito trabajadoras de más. Tenemos ubicado a este señor, tuvo una reunión con Sánchez hace cuestión de semanas, no muy pocas, sí, muy pocas semanas, y vimos que en el Consejo de Ministros inmediatamente anterior y el otro había recibido cantidades, donaciones millonarias que se habían ido precisamente a este organismo de la ONU. Como estábamos investigando la UNRWA, en este caso porque, bueno, todos sabemos que la UNRWA ha sido denunciada por Israel por favorecer a los terroristas de Hamas, pues nos salió este señor Álvaro Lario, lleva ya algún tiempo en el cargo, que dirige esta asociación esta fundación de la ONU, y vimos conexiones monetarias, al igual que también pudimos ver con Oxfam, que fueron pagadas y se hicieron la gran foto de reunión que hace un par de semanas tuvieron y lo publicamos en X. Todo este hilo conductor que se produce cuando tienes una reunión con Sánchez, pues tienes que irte unas semanas atrás para ver cuál es el justiprecio de esa sonrisa. Todo lo pagamos. Eso sí, nosotros. Ellos juegan con el dinero, consiguen abrir, cerrar puertas, tener favores. Quién sabe si desviar a sus bolsillos una cantidad, pero el origen siempre es el mismo. Como dice la publicidad del gobierno, no es un milagro, son tus impuestos. Pablo Cambronero, sigue investigando. La semana que viene hablamos. Cuídate, un abrazo. Pues seguimos con ello, Albert, y te lo contaré la semana que viene. Un abrazo. Gracias. Gracias.